por lo menos en parte, porque seguramente no nos dará tiempo. Pero vamos a intentar fijarnos en los detalles porque este capítulo, capítulo 9, es uno de los capítulos que más controversias tiene en el mundo cristiano, o de la cristiandad, como queráis llamarlo. Entonces, mirad, en primer lugar tenemos que pensar que el marco general de interpretación del capítulo 9 de Daniel no está solo en el capítulo 9, sino que su relación con el capítulo 7 y capítulo 8 es necesaria para poder entender el significado de lo que nos dice el capítulo 9. Y el capítulo 9 será decisivo para los capítulos del 10 hasta el 12. Recordar algún detalle importante. Daniel 7, del 23 al 25, pero sobre todo el 25, decíamos, hablará palabras contra el Altísimo, ¿m? Quebrantará a los elegidos del Altísimo, intentará cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su poder por tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Aquí tenemos un versículo bastante enigmático, ¿eh? Para nosotros estamos muy acostumbrados, pero otra cosa es eso y otra cosa muy diferente es saber exactamente qué valor tenía para Daniel, que es lo que nos interesa. Como se dijo en su momento, el versículo 25 es un tanto enigmático, pues por sí mismo no aporta el contexto suficiente para poder interpretar el sentido de ley que quedará para más adelante. Pero no solamente el sentido de ley, sino algún detalle más. En el capítulo 8 vimos que teníamos muy claro, el tema de la visión, el tema de la visión del carnero del macho cabrío, el origen del cuerno pequeño, pero no teníamos nada claro la duración de la visión. Es decir, que nos falta todavía conocer para poder entender esta. Yo sé que nosotros acudimos directamente a nuestros libros, pero vamos a intentar llegar un poquito más allá. No vamos a decir nada de lo que no se diga, pero sí vamos a intentar profundizar un poquito más en la idea. Aquí hay dos partes que son las que nos interesan ahora mismo, ya que sabemos que la visión es la visión general, luego el carnero y el macho cabrío, ¿os acordáis que decíamos que eran animales puros, animales creados por Dios y animales que se utilizaban en el santuario? Eso va a ser un contexto fabuloso. Luego en el versículo 9 hablábamos del origen del cuerno pequeño, que no salía de los cuernos, sino salía de los vientos. Y ya hablamos que si hubiese salido de los cuernos, hubiese sido después del imperio griego. Y finalmente, aquí tenemos una parte muy bonita y muy interesante, es la pregunta, ¿hasta cuándo? Y la respuesta, hasta 2300 tarde y mañana, y el santuario será reivindicado. Pero hay una idea en el versículo 20, 26 y 27 que nos va a llamar muchísimo la atención. Y es lo que me gustaría ver un poquito en esta noche con vosotros. ¿Vale? Mirad, dice, y la visión del atardecer y de la mañana que fue dicha es verdad. Y fijaos si simplemente en sobreimpresión, dos términos. No hace falta que lo aprendáis, pero sí que sepáis que existe, por lo menos si alguien os comenta algo. Es el término maré y el término azón. Yo sé que hay gente que me dice, "Joder, pastor, sé que siempre estás igual. Parece que te ganas el sueldo con esto. No me gano el sueldo con esto. Lo que pasa es que me da una luz más importante. Fijaos. La palabra azón que tenéis señalada, ya decíamos el otro día, significa la visión completa. ¿De acuerdo? Mis visiones completas son el 2 y el 7. La palabra maré, la que tenéis aquí, es justamente la de las tardes a la mañana, las 2300 tardes. Entonces, fijaos, dice, la maré del atardecer y el amanecer que fue dicha es verdad. Pero tú cierra la visión grande, la grande. ¿Eh? Porque esa no va a necesitar explicación. Esa no está sellada.
esa está totalmente abierta en todas las épocas. Juan sabía perfectamente que se encontraba en el Imperio Romano, no tenían que explicárselo. Y, y dice, es decir, ¿por cuál de las dos visiones queda Daniel impresionado? Dice, y yo, Daniel, fui quebrantado y enfermé y me levanté e hice la obra de rey y quedé asombrado sobre la visión. ¿Cuál? La de los 2300 tarde y mañana. Esto, mis hermanos, no podemos pasar por encima de ello, porque es fundamental entenderlo bien. El capítulo 2, capítulo 7 y parte del 8, es decir, la que tiene que ver con el carnero, el macho cabrío, todo eso se explica en la propia visión. Pero Daniel le sorprende que hay una parte de esa visión, por eso la palabra maré, que significa parte de la visión, dice que finalmente él quedó asombrado y no la entendía. Así que si todavía no lo entendéis, no os preocupéis. Me preocuparé yo si cuando terminemos de explicarlo no lo entendéis. Entonces sí que me preocuparé yo. ¿Vale? Pero fijaos, el capítulo 8, vamos a intentar hacer esta relación. El capítulo 8 se ha dejado despejado el término de la ley. Es decir, de la ley de 725. Pero quedan una serie de preguntas que todavía tenemos que hacer. ¿Cuándo empiezan y termina el periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo? ¿Cuándo? Aún no tenemos el dato. ¿Eh? Aún necesitamos que se siga investigando en el tema. En segundo lugar, ¿a qué alianza con sus santuarios se hace referencia en el libro de Daniel del 7 al 12? Para responder a estos interrogantes, tendremos que seguir las explicaciones que aportan, fijaos, explicaciones que aportan a Daniel tanto Gabriel como Miguel. Es decir, fijaos que hay una progresión. Es decir, la primera parte del libro es Daniel quien interpreta, pero las visiones de Daniel, o las que visiones tiene Daniel, primero es Gabriel quien viene a ayudarle, pero como no lo entiende tampoco, al final viene Miguel, la segunda persona de la deidad fuera de la encarnación. Es decir, el periodo de la encarnación pasó, por tanto, vuelve a ser Dios en toda su dimensión. Y este es el contenido del resto del libro de Daniel. Es decir, contestar, en primer lugar, cuándo empieza y termina los tres tipos y medio, a qué alianza con su santuario hace referencia el libro de Daniel y cuándo dan comienzo a las 2300 tardes y mañanas. Y para eso tenemos el capítulo 9 en parte. Luego tenemos que seguir más adelante. Pero ahora es el momento de analizar el capítulo 9 dividido en tres secciones. La primera parte. 9.1.2, 9.3.19 y 20.23. Si recordáis, el capítulo 3 hablábamos de la vida del creyente, los compañeros de Daniel y la estatua de oro. El capítulo 6 hablábamos de la vida del creyente, Daniel en el foso de los lindos gatitos por una noche. Y el capítulo 9, eh, Daniel va a orar de nuevo, es otro capítulo de la vida del creyente. Es decir, Daniel ora por conocer el significado de la maré, las 2300 tarde de mañana. Nos quedará todavía en el capítulo 10 otra vivencia del creyente, pero eso ya será para más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos. La primera de las tres secciones del capítulo da comienzo con los siguientes versículos. En el año 1 de Darío, hijo de Asuero, de la descendencia de Media, el cual reinó sobre el reino de los caldeos. ¿En qué momento nos encontramos en el capítulo 9? Cuando ya ha caído Babilonia. Y es algo que Daniel vive, porque Daniel también tuvo las tres partes que hablábamos al principio. Es decir, Daniel tuvo una parte que era histórica, una parte que era profecía y otra parte que era para el futuro. Aquí nos dice que Babilonia ha caído, que se encuentra en el reino medo-persa
y que a partir de ahí Daniel ya no va a tener ningún conocimiento exacto. ¿Por qué? Porque ya él fallece, pasó casi 70 80 años en Babilonia, nunca volvió a Jerusalén, por lo menos no hay constatación de ello. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, algunos datos relevantes. Siguiendo la costumbre semita, ¿eh? Al mencionar el año del reinado real, se certifica la veracidad del acontecimiento. Eh, me diré, bueno, ¿y esto qué significa? Pues significa muy fácilmente. Cuando en la mentalidad hebrea se cita el año de reinado de un rey, no los años que reinó, sino el año de reinado, nos están diciendo que esa historia es verdadera para su cultura. Hoy prácticamente no lo cree nadie, pero bueno, nosotros sí lo creemos. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace Daniel? Daniel lo que hace es su preocupación, lo tenéis aquí en el versículo 2. Dice: en el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí por los libros el número de los años de los cuales había sido por palabra a Jeremías, el profeta, para cumplir la destrucción de Jerusalén 70 años. Fijaos, Daniel busca la solución en los 70 años de cautiverio. Es decir, conocía a Jeremías, aunque Jeremías era mayor que él, pero él ya tenía una copia del libro de Jeremías. Pero la- el capítulo 9 nos va a decir que la profecía de la mare no tiene nada que ver con las 70 semanas, perdón, con los 70 años de cautiverio, sino con una cifra mayor, que explicaremos y que veremos un poco cómo funciona. Por tanto, siguiendo la costumbre semita, hebrea, el mencionar el año del reinado se especifica la veracidad del acontecimiento. Nos encontramos en el año 539 antes de Cristo, ya en el Imperio Medo-Persa, acontecimiento que sucede después de lo que vimos en el capítulo 5. Aquella noche fue muerto Belsasar, el rey de los caldeos, y Darío, el rey Medo, recibió el reino como de 70 años de edad. ¿De acuerdo? Entonces, Daniel sigue preocupadísimo por la maré e intenta recordar la profecía de Jeremías sobre los 70 años de cautiverio por si encontrar una solución a su problema. Pero pronto se dio cuenta de que en Jeremías, profeta contemporáneo de él y un poco mayor, no estaba la solución a sus inquietudes. Imaginaros un profeta de Dios exiliado que llegaron en el año 605 y nos encontramos en el 539, podéis hacer la cuenta, ¿eh? Y ahora se encuentra con que hay una profecía que le desborda. Y fijaos, primero, ¿qué hace Daniel? Daniel ora. Del 3 al 19 es la oración de Daniel. Ya hemos visto en el capítulo 6 que Daniel era un hombre de oración. Lo que pasa es que las oraciones del capítulo 6 iban dirigidas al templo de Jerusalén. Pero ahora Daniel se encuentra totalmente indefenso ante la marea, es decir, los 2300 tardes y mañanas. Y sabéis, finalmente a nosotros se nos acusa de que nos hemos inventado la interpretación de esta profecía. Pero bueno, oye, de nosotros que hablen, aunque sea mal, pero que hablen. Eso sí significa que estamos vivos. ¿eh? Entonces, fijaos, y dirigí mi rostro a Yahvé, el Dios. Estas son traducciones totalmente literales, mías, totalmente, para buscar oración, súplica con ayuno, saco y ceniza. Es decir, ayuno, saco y ceniza, si queréis apuntarlo, podéis apuntarlo. Es el luto en la época de Israel. Es decir, cuando ellos guardaban luto, era ayuno, se vestían de saco y se echaban ceniza en la cabeza. Es decir, el texto nos está diciendo que Daniel está profundamente de luto. Imaginaros cómo le ha impactado la profecía. Y a mí me gustaría, mis hermanos, que nosotros también nos impactara, porque se resuelven los grandes enigmas del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis y del conflicto de los siglos. Dice: oré a Yahvé mi Dios
y confesé y dije, Señor, ay mi Señor, Dios grande y temible, que guarda la alianza, la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Y aquí tenemos que hacer una distinción importante. Fijaos, o algunas de ellas. El primero dice, dirigí mi rostro a Yahvé, el Dios. Fijaos, la expresión dirigí mi rostro recuerda la primera de las 10 palabras que Dios pronunció en el Sinaí. Dice, no tendrás para ti dioses otros sobre mi rostro, dice literalmente. Es decir, que Daniel vuelva su rostro, de forma figurada, ¿eh? Es decir, Daniel vuelva su rostro hacia Dios. Él se sabía de memoria las 10 palabras, es decir, que eso no tenía ningún problema. Pero es una expresión muy bonita. ¿Qué significa volver el rostro hacia Dios? Que Daniel no tiene ningún intermediario entre él y Dios. Esto, por favor, no lo olvidéis. Cuando oremos, no pongamos nada entre Dios y nosotros. Mejor dicho, entre nosotros y Dios, porque Dios nunca pondrá nada. Por lo tanto, volver el rostro a Dios es cumplir explícitamente lo que tiene que ver con no pongáis otros dioses sobre mi rostro. ¿Eh? Ahí tenéis. En este contexto extraído de la lectura global del libro y en particular de lo que hemos leído hasta ahora, el sustantivo mandamientos, y esto es muy importante, hace alusión de manera particular no a lo que pensamos siempre, sino a la alianza y el funcionamiento del santuario. Esto tenemos que darnos cuenta para entender después de qué estamos hablando. Hace alusión, según el contexto, según lo que hemos leído y lo que nos queda por leer, de manera particular a qué parte de la ley, a qué parte de la Torá, a la alianza y al funcionamiento del santuario de esa alianza. Debemos de recordar que la razón por la que Israel estaba en cautiverio fue precisamente la profanación que se realizó desde los tiempos de Roboam, hijo de Salomón, hasta Joacim, ambos los reyes de Judá. Es decir, desde el hijo de Salomón, que había construido el templo de Jerusalén, hasta el rey que es llevado cautivo a Babilonia, el pueblo estuvo siempre, exceptuando la época de Jeremías, exceptuando pequeñas etapas, siempre estuvo profanando el templo. Y el templo se puede profanar, y creo que está por aquí, sí. El templo se puede profanar de tres maneras. La profanación, y poniendo un ejemplo, lo que hizo Nabucodonosor. Nabucodonosor profanó el templo. Y cogió los utensilios del templo y los introdujo en el templo de su Dios. Pero luego hay una profanación masiva, que es la que hizo Belsasar. Coger los utensilios del templo y hacer una orgía sexual dedicada a sus dioses. ¿Veis? Profanación masiva. Pero hay una tercera, que es profanación masiva sacrílega. Esa es la que hace el cuerno pequeño. ¿Veis? Hay una profanación del santuario progresiva, que también se ve desde Roboam a Joacim, pero centrándonos en el libro de Daniel, tenemos una primera profanación por parte de Daniel, perdón, Daniel no, disculpadme, por parte de Nabucodonosor. Para él, los utensilios del templo eran un botín de guerra al templo. Pero luego hay una profanación masiva, que es una orgía sexual con esposas, concubinas, beber en los vasos del templo. Pero luego nos vamos a encontrar con una tercera, que es lo que va del capítulo 7 al capítulo 12. Es decir, es esta que tenemos aquí. Profanación masiva sacrílega. ¿Vale? Entonces, profanación masiva y masiva sacrílega. Esto es lo que nos va a enseñar el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis. Cómo se profana la alianza y cómo se profana el templo.
Pero recordar, ahora estamos recordando que hay cosas que todavía no sabemos. Ahora me vais a decir, bueno, sí que la sabemos, vale, bien. Pero no siguiendo la lógica del libro, que es lo que a mí me interesa y me ha interesado en mi vida. Se debe recordar, ¿eh?, que se realizó ya antiguamente, pero se va a realizar en el libro de Daniel. Dicho de otra manera, la profanación del templo se cumple con Nabucodonosor. La profanación masiva con Belsasar. Y la profanación masiva sacrílega con el cuerno pequeño. Ahí tenemos todo el recorrido de la profanación. Claro, todavía no nos falta saber a qué templos se está refiriendo y nos falta saber el periodo de persecución y nos falta saber cuándo empieza la administración hasta de mañana y cuándo termina, pero todo eso iremos dándole forma. 5.7. Dice Daniel, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos hecho maldad. Aquí tenéis que recordar los tres términos de pecado que veíamos en el capítulo 16 de Levítico la semana pasada. ¿Veis? Eh, el pecado, igual que la profanación, no es tanto lo que se hace, sino por qué y con qué intensidad. En la Biblia, el pecado siempre está relacionado con los motivos por los cuales los hacemos. Nos podemos equivocar, lo podemos diseñar o nos podemos revelar. Eso lo veíamos la semana pasada. Dice, no hemos escuchado a tus siervos los profetas, todos los profetas que escribieron antes de Daniel, todos esos pequeños y grandes profetas que tenemos en la Biblia, Daniel se está refiriendo a ellos. Lógicamente no a los dos últimos porque se escribieron después, pero el resto todos. Dice que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Es decir, mirad, el profetismo es una realidad bíblica que es trascendental. Si no hay problema, no hay profeta. Profeta siempre hay cuando hay problemas. Y cuidado, el profeta solo lo elige Dios. Nunca intervino el pueblo, nunca. Ni una comunidad, nunca intervino en la elección de un profeta. Por eso a mí me hace gracia a veces, paréntesis, que teniendo nosotros en nuestros orígenes a la mensajera del Señor, todavía nos cuestionemos ciertas cosas con nuestras hermanas en la iglesia. Cuando Dios elige a una profeta, a veces nosotros no podemos elegir otras cosas, pero bueno, eso forma parte de nuestra definición. Si queréis, luego podemos hablar de ello. A ti, Señor, la justicia, a nosotros la vergüenza de rostro. Es decir, dice literalmente, nosotros te hemos vuelto la cara. ¿Sabéis? A mí estas expresiones me gustan mucho. Cuando yo peco, le vuelvo la cara a Dios. Le doy la coronilla. El hebreo es así, hermano. El hebreo no es teología. El hebreo es expresión, es vida, es relación. ¿eh? Dice, como en este día los hombres de Judá, los moradores de Jerusalén y todo el pueblo, los cercanos y lejanos, en todas las tierras de las cuales tú has dispersado por su rebelión, es decir, Abón, por el pecado más grave que hicieron contra ti. Señor, vergüenza de rostro para nosotros. ¿Veis la cantidad de veces que aparece la palabra cara, rostro, faz? ¿Por qué? Porque ese es el sentido. Mirad, sería importante que cuando oráramos miráramos a Dios a la cara. Si os acordáis, ¿qué dicen los evangelios de Jesús? Y Jesús, alzando el rostro, oró. ¿Os acordáis? Un judío jamás cerraba los ojos. Nunca. Eso es medieval. ¿Por qué? Porque para el sentido bíblico es tu cara con la de Dios, lógicamente a través de la fe, porque todavía no lo vemos, pero algún día lo veremos. Por tanto, Señor, vergüenza del rostro para nosotros, para nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros padres, porque pecamos contra ti. Señor, a nuestro Dios, misericordia y perdón, porque nos hemos rebelado contra ti. ¿Veis? Aquí la palabra es rebelión, el pecado más grave, es decir, el pecado que es, lo hemos hecho mal porque nos ha dado la gana. No es un error,
¿eh? No escuchamos la voz de Yahvé, nuestro Dios, para andar en sus instrucciones, las cuales puso delante de nosotros por la mano de sus siervos los profetas. ¿Veis? Y todo tiene que ver con el santuario y su profanación. No vayamos a otra parte de la Torá porque no lo permite el contexto. Si recordáis, el capítulo 8 decía, quitó el continuo, el santuario fue echado por tierra. Ese es todo el contexto del libro. Dice, y levantó sus palabras sobre nosotros y sobre nuestros jueces que nos juzgaron para traer sobre nosotros la gran maldad, la cual no fue hecha bajo todos los cielos como la fecha. Es decir, atención, Daniel está orando, pero yo no debo entender que lo que Daniel está diciendo sea que es Dios quien manda la maldad, sino que Dios respeta la rebelión del ser humano. El ser humano es el único que se mete en problemas, hermanos. Yo para meterme en problemas de verdad que no necesito a vosotros. Yo me valgo solo. Supongo que vosotros igual. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta maldad sobre nosotros y no hemos buscado la cara de Yahvé, nuestro Dios, para volver de nuestra iniquidad y discernir tu verdad. Y veló Yahvé sobre la maldad y la trajo sobre nosotros, porque Yahvé, nuestro Dios, es justo en todos sus actos que hizo y no escuchamos su voz. ¿Veis? Es una oración puramente relacional. Ahora, Señor, nuestro Dios, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano fuerte. Fija, este es el centro, esta es la parte en la cual Daniel está pensando. Y dijiste su nombre como hoy, hemos pecado, hemos hecho el mal. Señor, según tu justicia, Lisdac, apacigua ahora tu ira, tu enojo de la ciudad, porque en nuestros pecados y los pecados de nuestros padres, Jerusalén, y tu pueblo, están para la vergüenza de todos nuestros alrededores. Es decir, fijaos, cuando Israel profanó sistemáticamente el templo, no dio testimonio de quién era Dios y no dio testimonio de la verdadera religión. Y ahí es lo que Daniel le está recordando en nombre de su pueblo, porque el pueblo está en el exilio y por tanto no tiene capacidad para hacerlo, y Daniel sí que lo está haciendo. Ahora pues, oye, nuestro Dios, la oración de tu embajador, siervo, y sus súplicas, y enciende tu rostro sobre tu santuario desolado por amor del Señor. Daniel sabía que si el templo se reconstruía, la presencia de Dios se vería en el templo. Y eso es lo que está pidiendo en el versículo 17. Que tu rostro, es decir, que tu presencia, vosotros sabéis que en el día de las expiaciones se hacía visible la presencia de Dios entre los querubines, encima del tapa del arca de la alianza. Porque eso es lo que Daniel está pidiendo. Pero está pidiendo indirectamente que para eso tiene que reconstruirse el templo, volver a funcionar la alianza y poder volver al sistema religioso que les caracterizaba. 18. Inclina, oh Dios, tu oído y escucha, abre tus ojos y ve nuestra ruina y la ciudad sobre la cual se llama tu nombre, porque no por nuestra justicia traeremos delante de ti nuestras súplicas, sino por tus muchas misericordias. Qué oración, de verdad, qué oración tan impresionante. Todavía yo hablaba y oraba, confesaba mi pecado, el pecado de mi pueblo Israel, y ponía mi súplica delante de Yahvé, mi Dios, sobre el monte santo de Dios. ¿Eh? Y bien, la última parte que vamos a ver hoy son los versículos del 20 al 23, ya que esta la dejamos para más adelante porque hay que explicar todo esto. Mientras yo hablaba en oración, fijaos, hablaba en oración. El hombre Gabriel, a quien había visto al principio de la visión, capítulo 8, tócome a la hora del sacrificio de la tarde. Qué importante es esto. Daniel estaba orando a la puesta de sol. Cuando en Jerusalén, si el templo hubiese levantado, se estaría haciendo el sacrificio de la tarde. Y luego dicen, lo que dicen,
que el Antiguo Testamento se salvaban por la ley o por las obras. No, 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 no. Eso no ha sido nunca así. Lo que pasa es que las obras te delata el pecado, que es otra cosa. ¿Vale? Pero fijaos qué bonito es cómo viene Gabriel al auxilio de Daniel. Y por eso tenemos el libro. Mientras yo hablaba en oración, no, 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 él hablaba. He aquí el hombre Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, me tocó a la hora del servicio de la tarde y me enseñó y habló conmigo. Y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender sabiduría. La paré, ¿vale? Al principio de tu súplica salió la palabra y yo he venido para enseñarte, porque entiende la palabra y entiende la visión. Y fijaos, y en el 23 le va a dar sentido a esto. Al inicio de tu súplica salió palabra. Es decir, entiende la palabra y entiende la visión. Y ahora, fijaos, y yo vine para informar, porque preciadas son tú. Entiende la palabra y comprende la mare. Es decir, comprende lo que te preocupa. Y sabéis, y que nos implica directamente a nosotros. Por eso, es decir, la mare es la explicación de a través de las 70 semanas. Es decir, Daniel busca en los 70 años de cautiverio, pero el Señor le responde en 70 semanas. Eso lo veremos pues, cuando retomemos después de esta semana que estaré con vosotros ahí en Tenerife y seguiremos con el proyecto. Muy bien, pues cortamos y empezamos las preguntas, que seguro que tenéis muchas.